Buenos días. Bueno, pues iniciamos una nueva entrada dentro de este capítulo que hablamos del hombre en sociedad y de las sociedades humanas. Y el último que entré, la última entrada, la terminé diciendo que un erudito muy original, muy amigo mío, hemos tenido charlas eternas, Florentino Pombo, parafrasea a Ortega y su yo soy yo y mis circunstancias y lo expresa alterando los términos en que mis circunstancias hacen mi yo. A mí me parece un pensamiento bastante original y además bastante acertado, ¿no? Por motivos evidentes, depende de tus circunstancias sociales, económicas, del tipo de sociedad en el que estés viviendo, para que ese tipo de circunstancias definan tu yo de una manera bastante precisa. Pero además defiende también la idea de que las cosas han sido el gran motor de la historia. El cómo hacer las cosas, el conocimiento práctico de hacer las cosas. En el criterio de este hombre tenía más importancia que la fuerza del pensamiento. En lo que se refiere a la vida social, el pensamiento discurre a otras alturas. Y decía muchos ejemplos, y yo lo dejo continuando donde lo dejé. Y decía que el cuchillo, la maza y la lanza, primero de piedra, configuraron una realidad distinta y un cambio de relación ecológica mucho más importante que cualquier reflexión sobre el hecho. Cuando empezamos a utilizar herramientas, no había reflexión, pero desde luego cambió las reglas del juego de una forma absolutamente definitiva. Y luego es curioso cuando ves aquellos instrumentos de piedra, prehistóricos, la semejanza que tienen con los objetos actuales. Es una cosa absolutamente tremenda. En tan tempranos tiempos inventaron la aguja y no ha habido ningún cambio de la aguja desde tantos miles de años, ¿verdad? El dominio del fuego, un catastrófico elemento del que huyen todos los seres vivos, ha supuesto más para la humanidad como una parte de todos los sistemas conceptuales que hemos ido creando. Repito, el dominio del fuego, del que huyen todos los animales, pero nosotros los pudimos controlar, ha supuesto más para la humanidad que una buena parte de todos los sistemas conceptuales que hemos ido creando. Fue un despegue vertiginoso. Los primeros restos de fuego dominado asociados a los seres humanos fueron descubiertos en los yacimientos de Zhoukoudian, cerca de Pekín, y pueden tener más de 500.000 años de antigüedad. Aun cuando se estima que su utilización puede tener más de 1,5 millones de años, ya que primero se encontró por incendios forestales y por volcanes y debía conservarse permanentemente, y después se aprendió a dominarlo, a conseguirlo, cuando se necesitara y a trasladarlo. Además de todo el universo al que los seres humanos accedieron por el dominio del fuego, entre otros la preparación de alimentos predigeridos, que para pasar de vegetarianos a carnívoros, el fuego nos permitió que estuvieran predigeridos antes de comerlos, pueda ser que incluso el desarrollo de la encefalización y la expresión oral simbólica estén asociados a este descubrimiento, ya que en las interminables noches alrededor del fuego no cabía la expresión oral directa, causa y efecto relacionados en la caza y en otras actividades concretas. Cabía la expresión oral, que es puramente conceptual, como es natural. Complejidad del lenguaje y complejidad cerebral parecen haber caminado juntas y tal vez de la mano del fuego. Las primeras asociaciones humanas fueron de grupo y la utilización de los primeros utensilios fue un elemento muy importante de supervivencia, pero no permitían otra configuración, si bien abrían una nueva época. Sin embargo, el invento del arco, que desbancó a la fuerza y al grupo, tuvo tales consecuencias que permitió la supervivencia individual y probablemente fundó la familia y los clanes patrilineales. Es de todos conocidos que el auténtico inicio de la civilización fue un cambio tecnológico, el paso de cazadores-recolectores a agricultores-ganaderos. Probablemente la agricultura fue un invento femenino que ha configurado toda la realidad posterior, el comienzo de las civilizaciones. No fue el pensamiento, fue el descubrimiento de la agricultura. Las mujeres, he leído por ahí en algún sitio, los hombres llevaban la caza y las mujeres iban detrás de los cazadores y fueron viendo
que año tras año, en el sitio donde habían recogido unas semillas, iban recogiendo semillas y vegetales, ¿no? Volvían a florecer las mismas. Te volvías a encontrar con lo mismo renacido. Y la observación femenina con respecto a este fenómeno de las plantas dio lugar al gran descubrimiento de la agricultura. Es decir, hoy ya nos quedamos aquí, cultivamos y comemos el año que viene. Y hacemos almacenes para guardar la comida. Y luego, claro, la otro gran invento, que es de los hombres, que es la ganadería, ¿no? Los animales domésticos. Cuando se mira hacia atrás en el desarrollo cultural de la especie, normalmente no se es consciente que la vida de los individuos y de las sociedades, en todos sus aspectos básicos, como alimentación, salud, vivienda, energía, duración de la vida, organización social y religiosa, en general, en toda la realidad consistente del hecho de vivir, no han tenido grandes transformaciones desde los sumerios y las primeras dinastías egipcias hasta el siglo XIX. Si tú miras de verdad a las sociedades humanas, desde la prehistoria, desde el sedentarismo, no ha habido grandes cambios a lo largo de todos estos miles de años en todas las sociedades humanas. Y en muchas sociedades hasta hoy, y caminando hacia el mañana, y que los cambios producidos tenían más que ver con el acceso a nuevas tecnologías y nuevas riquezas que ninguna otra actividad humana. La vida individual y social en la preclara Grecia de la filosofía o en la Roma del derecho no presentaba diferencias especiales con el resto de la familia humana de la época en sus aspectos tecnológicos fundamentales. ¿Queréis pensar un segundo lo graciosa que supone esto? Pocas diferencias, y sigo con el mismo argumento, ¿no? Porque tiene para hablar. Pocas diferencias ha tenido la vida de los campesinos, la mayor parte de la humanidad, a lo largo de 10.000 años de historia hasta el siglo XX en todas las civilizaciones, hasta la mecanización agrícola y la generación de abonos y pesticidas, semillas mejoradas y hoy con los transgénicos. Pero igual que cultivaban en la prehistoria. Las civilizaciones nacen en las ciudades, como la propia etimología de la palabra lo manifiesta, en la agrupación e intercambio de ideas entre un cierto número de seres humanos que se especializan en servicios para el campo, que les alimenta y al que terminan dominando, incluso en su propiedad al asumir deberes de defensa y organización social. La gran estafa de las ciudades a los campesinos. El modelo continúa hasta nuestros días. En las ciudades nacen tanto el comercio como las artes, tanto la filosofía como la ciencia, tanto las religiones como la configuración de las estructuras de poder. Las primeras grandes civilizaciones y los grandes imperios son agrícolas y fluviales, básicamente, en un modelo casi universal que jerarquiza las sociedades en modelos base que continúan hasta hoy. Las más importantes y de más larga duración de todas las estructuras sociales humanas, hasta la fecha, China, Japón, India y Egipto, tienen tantas similitudes en su realidad profunda que configuran una verdad esencial. Hombres iguales en situaciones parecidas configuran respuestas y organizaciones sociales similares, haciendo difícil de entender tan paralelos desarrollos con separaciones geográficas y comunicativas tan enormes. La escritura aparece y permite la conservación y la transmisión de memoria cultural colectiva y permite el traspaso de conocimientos sin base oral ni temporal ni geográfico. Esa fue la gran explosión de la escritura. La conservación de conocimientos que no tenían base oral, ni temporal, ni geográfico. Es decir, cogías un libro y te ibas y sabías lo que sabía el que lo escribió. En realidad, la escritura supone el primer ordenador de la especie. Permite almacenar conocimientos por materias y consultarlos. El problema consiste en que tan extraordinario concepto es casi un conocimiento secreto en todas las culturas y en todos los tiempos, monopolizado por las clases dirigentes, casi siempre sacerdotales, guiones que además interpretaban lo no deseable de compartir en función de su religión. Las órdenes religiosas, todas, en fin, de Egipto, Sumeria, en todos los sitios, se apropiaban del conocimiento y decían, esto compartimos, esto no compartimos, esto es conveniente que la gente sepa o esto es no conveniente que la gente sepa. Propietarios del conocimiento. ¿Cómo ha durado en la historia de la humanidad esto? Y era accesible al menos del 1% de la humanidad, que además tenía un concepto ortodoxo e interesado en los conocimientos que era deseable compartir
con algunos espacios y además preclaras civilizaciones como Grecia y Roma, hasta Gutenberg, que inicia un proceso de divulgación del conocimiento a escala universal, cuyas consecuencias estamos hoy todavía recibiendo. Pues lo de la imprenta fue la gran idea, una cosa. Por eso, si uno mira hacia atrás la historia, te fijas que ese pensador tan original que fue mi amigo, la verdad es que, joder, este hombre no iba nada descaminado. Yo, por supuesto, sigo poniendo el pensamiento por delante de todo, ¿no? Pero, ¿qué ha permitido el desarrollo del conocimiento? ¿Qué ha permitido el desarrollo del conocimiento? Bueno, pues que de pronto la humanidad tuvo riqueza y alimentos para que una determinada parte de la misma pudieran pensar. No sería aventurado afirmar que la imprenta abre la puerta, inicia el camino hacia la configuración del mundo tal como hoy lo conocemos, ya que por primera vez en la historia del mundo se perdió el control de la difusión del conocimiento. Se perdió el control de la difusión del conocimiento. Y mira que lo han intentado, los libros prohibidos, el índice, en fin, todo ese disparate de intentar controlar, que la gente no sepa. Pero era imposible, porque pues se imprimían folletos que se distribuían a mano, en fin, o se colgaban en una esquina, pero realmente era imposible. Lo único que pasa es que se asume de verdad en la ilustración. Cuando el ser humano hace el gran descubrimiento del pensamiento de todos los tiempos, que el mundo se puede explicar desde la razón. Y solamente con esto, el mundo cambia absolutamente por completo. En un cierto sentido, la evolución cultural de la especie tiene mucho que ver con el dominio del medio y con la fatiga en el trabajo, en la producción de alimentos y con su capacidad para liberar más y más proporción de seres humanos de las extenuantes exigencias de sobrevivir, permitiendo que mayores cantidades de personas pudieran pensar, dominar el medio, articular una cultura. La gran trampa es que si esa cultura se articula sobre la mitología o sobre el conocimiento. Esa es la gran trampa. La humanidad ha estado sumida en esa trampa en Occidente desde la caída del Imperio Romano. En esa trampa, comillas. Hoy cualquier estudiante de secundaria sabe mucho más de astronomía que Tales, más geometría que Euclides, más mecánica que Arquímedes y más química que San Alberto el Grande. Pero de Aristóteles, Platón y tantos pensadores seguimos recibiendo enseñanzas provechosas. Gallón. Es verdad, es verdad, es verdad. Conocimiento o religión, ese es en el fondo la gran cuestión. La articulación armoniosa entre el conocimiento y el sentido religioso o filosófico tendente a la magnificación moral y redención material del hombre es la gran meta a conseguir. La articulación armoniosa entre el conocimiento y el sentido religioso o filosófico tendente a la magnificación moral y redención material del hombre es la gran meta a conseguir. Esto es así, lo estoy repitiendo con distintas palabras a lo largo de todo el trabajo. En las sociedades primitivas, toda la energía estaba representada por el trabajo del hombre. Es tan importante el trabajo del hombre, tan necesario, que la esclavitud nace como consecuencia de esta necesidad. Herramientas vivas las llamó Aristóteles y lo consideraba un fenómeno natural. E incluso San Agustín, en el siglo V, defiende la necesidad de tal aberrante y recurrente hábito humano que nos ha acompañado desde el principio de los tiempos y comienza a ser rechazado por distintos movimientos antiesclavistas a finales del XVIII. Y terminó finalmente en 1926 con la Convención Internacional sobre la Esclavitud, donde se dictaminó que era un crimen contra la humanidad. Pero como la gente está acostumbrada a cometer crímenes contra la humanidad, todos los que puede, si bien hoy en nuestros días continúa la esclavitud en su forma tradicional en bastantes países, a sumar el trabajo a los niños casi en esclavitud, y las mafias de la prostitución con mujeres prácticamente esclavas, y muchos trabajadores en el mundo que a efectos prácticos son casi esclavos, a pesar de que en 1919, después de la Primera Guerra Mundial, se celebró la Conferencia Universal de Washington sobre el derecho de los trabajadores, donde se afirmaba y se asumía que nunca más se podría considerar el trabajo del hombre ni como una merced ni como una mercancía. La declaración es magnífica. La declaración es magnífica, pero el trabajo del hombre sigue siendo en muchos países una merced y en casi todos o en todos una mercancía.
Y los preclavos pensadores griegos y romanos, y ni siquiera las religiones, e incluso los ideales fraternos, ni imaginar pudieran que pudiera existir una sociedad sin esclavitud o sin servidumbre. ¿Es la servidumbre una forma de esclavitud? Y todas las tradiciones religiosas de nuestra antigüedad presentes hoy en día compartían la necesidad de la esclavitud, lo que descalifica per se gran parte de sus pronunciamientos. Lo dice la acomodación a los tiempos, también la religión, a los que dicen, no, este es el libro eterno, sí, pero se acomodan a los tiempos. La esclavitud no muere por el pensamiento moral, que también muere por el invento de la collera fija que permite uncir animales de tiro para el trabajo que resultaban más económicos y menos conflictivos que las personas. Y la remata la revolución industrial, y muere antes en las sociedades industriales por el vapor y la mecanización que en las sociedades agrarias. Las sociedades agrarias, joder, se resistieron todo lo que pudieron al tema de la esclavitud. Continúa la esclavitud para aquellos trabajos fatigosos que no se pueden solucionar con animales. Y hoy esta aberración continúa presente en algunas culturas en su sentido tradicional, mucho más presente de lo que a esta altura del desarrollo cultural de la humanidad pueda pensarse para nuevos destinos ignominiosos, comprando y vendiendo niños y seres humanos por precio, en todas las culturas mediante los salarios del hambre y el trabajo de los niños, y especialmente la explotación sexual de la mujer, el matrimonio con niñas preadolescentes, incluyendo el secuestro para el comercio sexual, tal vez la más denigrante esclavitud que han conocido los tiempos, y de alguna forma admitida y consentida en todas las sociedades hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy miramos para otros sitios con la esclavitud sexual de la prostitución, que es la peor esclavitud, la más humillante, la más aberrante que un ser humano puede hacer con otro ser humano. ¿Nos querremos enfrentar con el tema algún día, tal vez con seriedad? ¿No os da vergüenza que haya gente que esté practicando esclavitud con mujeres hoy? Y con niños, claro. La brújula y el timón articulado nos proporcionaron la navegación oceánica y el mundo como una unidad. Y la máquina de vapor pone el fundamento para la revolución industrial y para cambiar el testigo de la energía humana en el trabajo a la energía de las máquinas, en cuyo proceso todavía estamos y que nos conduce hacia un horizonte previsible de cada vez mayor participación de los mecanismos en los trabajos de la humanidad, tal vez hasta su total automatización. Ahora de las industrias primarias y secundarias de la agricultura y de la industria, el trasvase al sector servicios es una cosa absolutamente demencial, ya hablaremos de ello. Lo curioso de los procesos de automatización aplicados a la producción de bienes y servicios, como agudamente advirtió Marcuse y anticipó, es que no parecen dirigirse a la liberación del hombre, a la libertad del hombre, al servicio del hombre, al desarrollo de la dignidad inteligente del hombre. Comillas. Lo que envilece la inteligencia degrada al hombre en su totalidad. Wade, lo repito. Lo que envilece la inteligencia degrada al hombre en su totalidad. Por el contrario, hay una mayor supeditación de los seres humanos a una lógica económica del entendimiento social más exigente que nunca en nuestra común historia, con el esfuerzo del hombre por sobrevivir en unas configuraciones sociales que han colonizado el entendimiento superior del hecho existencial, sumergiéndolo en una surrealidad acrítica, conformista y consumista. La nueva esclavitud ahora teniendo como dueño el apetito insaciable de consumo. Y además con vocación de ser nuestros dueños ad eternum, ya que las modernas economías ponen fecha de caducidad expresa a sus productos para que siempre estemos obligados a comprar el mismo producto en plazos cada vez más cortos. Yo conozco gente que cambia 2 veces el teléfono móvil en un año, en la última novedad. Dios mío, ¿cómo nos esclavizamos nosotros solos? Tal vez en la combinación de distintas proporciones de estos enfoques esté la última realidad en cuanto a los procesos formativos de las sociedades y en el desarrollo de la evolución cultural de la especie. Para los contemporáneos de este último enloquecido siglo XX, donde los continuos descubrimientos han sido una realidad de cada día, donde el cambio vertiginoso ha sido nuestro panorama permanente, nuestra cotidiana realidad impermanente, tal vez nos cueste asumir la tremenda lentitud de los procesos del cambio en la historia de la humanidad, lo doloroso, lento y trabajoso que ha sido nuestro proceso evolutivo cultural. Mirar para atrás. La edad de los sufrimientos del hombre y lo que nos espera, por supuesto. Bueno, pues cierro esta entrada aquí
y continuaremos con el mismo tema de sociedad. Un saludo cordial a todos.